Estamos de regreso una vez más aquí con Roger Vega, a quien ahora vamos a entrevistar y vamos a hacer nuestra clásica partida de 1. Roger me comentaba que hace tiempo que no juega y para presentárselos un poquito, ahí ve tus cartas, Roger. Entonces, ok. ¿Estás viendo mis cartas? Es que te le iba a pasar la tuya y medio las volteas, o sea, como las tenías acomodadas yo las podía ver. Bueno, pero ¿a poco tienes como tan buena memoria como para... no, me acuerdo que tenías un azul. Sí, tengo un azul, efectivamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo aquí 5. 5. Vas a tener que recordarme 6, tú con cuántas jugamos. 7. Se supone 7. que con 7. Okay. Yo me acordaba que con 7. Muy bien. Para comer. Para comer está ahí. Empieza con un 4 amarillo. Ok. Roger Vega es el encargado, coordinador. Aguador. De Fóbica Fest, que es el festival de terror, horror, ciencia ficción. Vas tú otra vez. Fantasía. Cortos, cine. Tenemos cortos, tenemos cine, tenemos 2 concursos abiertos. De hecho, cierran este domingo 26. Un concurso de cuento y un concurso de guión, el Bazar de los Horrores, donde pues la gente puede llamar, bueno, no puede llamar, puede escribir. Y Madre Santísima del Señor, me parece que puedo usar esta, ¿o no? Sí, y pon el color que tú quieras. Y pongo el color que yo quiero, entonces vamos a ponerte esta, por ejemplo. Me puso un +2, y aquí como 2. ¿Y ahí tienes turno? Tú tiras otra vez. Así como solo somos 2. ¿Y si pongo, por ejemplo, esta? Me bloqueas. Así que sí que es tú otra vez. ¿Y si pongo esta? Y creo que tengo que decir una carta. Sí. Ok. Pero eso no significa nada. Según yo en este juego te voltean así y pum. Pero yo no tengo comodines. Ok, no tienes comodines, pero yo tengo que robar. Y entonces toda esa aparente ventaja que tenía se perdió. Y voy a poner ahora un amarillo. Bueno, para las personas que no sepan qué es Fóbica, efectivamente es un festival de literatura y cine de terror que se festeja en Arcadia Fusión Cultural durante los viernes y sábados de octubre. Es de entrada libre y pues vale la pena que se den una vuelta porque la intención del festival es reunir en un solo lugar a toda la gente que ama el género y que además produce. Entonces, a lo largo del año me dedico a hacer como un paneo, una investigación sobre quién tiene libros, obviamente también con la intención de que, tengo que poner un color, ¿verdad? Sí. Sobre quién ha escrito y sobre todo quién vive en Guadalajara, porque la intención es, pues obviamente que sea en corto. Afortunadamente ya en estas 5 ediciones hemos tenido autores de otras latitudes que de la nada, así, porque son muy buena onda, se vienen con nosotros a presentar sus libros. En esta ocasión tenemos autores de Ciudad de México, de San Luis Potosí y de Nayarit, me parece. ¿Cómo fue que te surgió la idea de hacer? Porque tú fuiste el de la idea, o cómo fue todo esto que nació Fóbica. Pues hay muchos elementos. Uno de ellos es, se llamó la fiesta de las Catrinas y fue ahí en el Panteón de Belén. El Panteón de Belén estaba cerrado y cuando iba a ser la reapertura se les ocurrió hacer un programa literario. Y alguien, no sé exactamente quién, les dio mi número, me llamaron así de la nada, un número desconocido, y me propusieron que presentara un proyecto. Uh-huh. En su momento presenté charlas, presenté presentaciones de libros, ya también teníamos talleres ahí, y ellos se quedaron solo con las charlas, que se unieron además con las leyendas que tiene el Panteón de Belén, que son muchísimas. ¿En qué color nos vamos a quedar? Ay, perdóname. Azul, nos vamos a quedar en azul, ok. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo hacer estas cosas, que es como descartarme. Okay. Y después, en paralelo, la coordinación de literatura de la Universidad de Guadalajara tenía ahí como un faltante en octubre, y en su momento Carlos Bustos, que era un escritor, Rodrigo Chanampe
y tu servidor se nos ocurrió presentarles Tétrica, Festival de lo Inquietante, que era pues más o menos un antecedente directo de Fóbica. Eso no sé qué sea, nunca lo había visto en mi vida. Para cambiar color. Cambiar color, ok. Verde. Y me estás haciendo robar. Y además tengo que seguir en verde, ¿verdad? 1. Sí. Ok, y como soy una persona muy rencorosa, te voy a hacer robar yo también para que ya no tengas 1. Y presentamos Tétrica, éramos 3, y entonces cada uno de nosotros pues se dedicó a como una actividad, ¿no? Yo estudié letras y quería que se presentaran libros, Rodrigo estudió cine, entonces se proyectaron cortometrajes, y Carlos, que pues también escribía, tuvo la idea de abrir, no fue un concurso, más bien fue una convocatoria de que la gente mandara sus cuentos y los fuera a leer en vivo. Y se quedaron 3 días que hubo. Sí. Señores, esto es un momento histórico. Yo le dije a Dana que esta vez iba a ganar y no me creía, pero acabo de ganar. Pasó. Felicidades. Lo cual la está metiendo en un aprieto, porque ahora voy a estar más entretenido en las preguntas, y entonces las voy a regresar así como el 1. Creo que sabes que estaría interesante que algunas cartas hicieras preguntas incómodas y pudiéramos bloquear las preguntas incómodas o regresárselas según el... mira, no había pensado en eso. O ganaríamos así más 2 preguntas incómodas. Debe haber una sección de preguntas incómodas aquí. Será bien que el que gane tenga que contestar preguntas incómodas. Ok, me late. Haz tu pregunta incómoda, Dana. Uy, no estaba preparada. Soy mala. Tengo un corazón muy noble. Bueno. A ver, yo te hice una pregunta incómoda. Si habías pensado que matabas a alguien. ¿Por qué escribes terror, Dana? ¿Por qué te late escribir terror? Porque además Dana va a presentar un libro con nosotros en Fóbica Fest. ¿Te acuerdas de tu fecha, Dana? Sí, sábado 9 de octubre. Sábado 9 de octubre. Presento después de Villa, J. Lozano y... Exactamente. Para hacer el comercial, el sábado 9 de octubre de 19 a 20 horas va a estar presentando Dana Tobón historias de día para leer de noche. Va a estar con Ismael Villanavarro, Burbujas, y Daniel Marín con Gritos Enmudecidos. Daniel Marín es precisamente un autor que viene de la Ciudad de México a presentar su libro. ¿Por qué escribes terror, Dana? Escribo porque es de lo que me da miedo. Como le comenté en otras ocasiones con Ramón, desde hace muchos años he sufrido de pesadillas. Y pues uno a veces escribe para liberarse de sus propios miedos, ¿no? Entonces fue esta liberación lo que me llevó a escribir terror, además de que la comedia siento que no se me da, y el romance se me hace muy aburrido y muy predecible, porque como lo dije también en otra ocasión, solo tienes 2 finales, o se quedan juntos o no se quedan juntos, no hay de otra, no se puede acabar de otra manera, ya sea que uno se muera, pues no se quedaron juntos, que a uno se pierda la memoria, pues no se quedaron juntos. Y cualquier cosa que pase, solo puede tener esos 2 finales. Entonces se me hace muy, muy predecible, y por eso me gusta el terror y el misterio, porque pues tú puedes cambiar todo. Lo que yo escribo más es terror psicológico, y procuro siempre cambiar o dejar al lector como pensante de qué es lo que realmente sucedió. Esa es mi idea. Bien, ¿Por qué hiciste tú Fóbica de terror si es que escribes cuentos para niños? Me gusta el género. Mi primer acercamiento a la literatura fue precisamente con cuentos de terror. En su momento, tengo yo alrededor de 8 o 9 años. Vamos a cenar a algún lado, este lugar llenísimo, y nos quedamos afuera esperando el lugar en un coche, y a mi papá se le ocurre prender el radio, y en ese momento están contando la historia de El Devorador de Planetas. A mí me gustan los cuentos, pero todavía no soy un niño lector. Y este cuento me maravilla porque es sobre un chavo que va a visitar a su abuelo. El abuelo está un poco loco, y el abuelo dice que en la luna, que si ves la luna, hay ciertas señas que te dicen que el devorador de planetas está cerca. Entonces este chavo, pues entre que el abuelo está loco y no le cree y sí le cree,
pero se anima a asomarse al catalejo, al telescopio, y se da cuenta que esas señas que dice su abuelo se están presentando en la luna. Y es que el devorador de planetas está cerca. Entonces imagínate que de niño te dicen así como, es que hay un devorador de planetas, y yo, pero ¿de qué tamaño tiene que ser para que se coman los planetas? Te lo crees todo. Exactamente, entonces se me queda, ¿no?, en la cabeza ahí la imagen. Y luego me toca ver en la televisión un programa sobre un niño que vive con su mamá, nada más son ellos dos, y la mamá se mantiene rentándole habitación a los huéspedes. Y un día llega un tipo misterioso que se queda en el cuarto de arriba, y ahora sí que coincide su llegada con que empiezan a morir jovencitas. Y el niño se da cuenta que el inquilino es un vampiro. Entonces yo estoy viendo eso de niño y ya no, así como que se me queda en la cabeza. Cuando vengo a vivirme a Guadalajara, estudio letras porque ya me gusta leer, me gusta el género, y en una de estas ferias de libros está un stand de libros usados, me acerco a una mesa y tienen un libro de un autor mexicano que se llama Emiliano González, en la serie El Volador de que es maravillosa la edición. Tomo el libro y empiezo a hojearlo para ver en primera cuánto cuesta, de qué va el libro, y de repente uno de los cuentos se llama así, El Devorador de Planetas. Ay. Y yo así como, no manches. Y pues entonces imagínate que yo debo estudiar, obviamente debo tener entre 18 o 20 años, y me acuerdo de ese cuento que escuché, y obviamente después voy a empezar a leer a Ray Bradbury y voy a descubrir el cuento sobre ese niño que vive con su mamá. Entonces, pues la verdad es que el género me gustaba, también obviamente la cercanía con Carlos, y pues coincidir con estos escritores para hacer tétrica, y pues sí, me quedó, y yo creo que cuando estudias letras tienes esta idea de pues que la gente tiene que leer y que tienes que diseñar o hacerte responsable. A lo mejor es como muy egocéntrico eso, pero pues sí, ¿no? Que el arte sí te ofrece otras perspectivas de vida. Y creo que si la gente estuviera más en contacto con el arte, pues el mundo sería más chido. Un lugar mejor. ¿Sí? Sí, la verdad sí. Y de esta afición y este amor por esta literatura es que años más tarde de aquella primera vez que escuchaste el cuento, escribirías uno de los cuentos del librito que tienes frente a ti. De hecho, mi primer libro publicado es un cuento para niños, se llama El conejo y su amigo en la luna, y es precisamente sobre un niño con su abuelo que tienen como esta afición a la luna, y está haciendo por referencia a Emiliano González, ¿no? En Emiliano González pasan cosas de terror, pero en mi cuento, que es para niños y que está bellamente ilustrado por Tania Juárez, pues es sobre un conejo que tiene una familia inmensa de conejos y todos sus hermanos ya han hecho todo y él pues se siente como relegado, y con ayuda de su abuelo y con libros de ciencia ficción que lee, pues construye un cohete y se va a la luna para ser el primer conejo que ha llegado a la luna. ¡Qué bonito! Sí, mis libros, por lo menos los libros para niños, tienen la intención de llevarte a otros libros. Entonces, cuando lees El conejo y su amigo en la luna, te mencionan a Ray Bradbury, te mencionan a Arthur C. Clarke, te mencionan a Isaac Asimov. Mi segundo libro, que es también para niños, es sobre un elefante que es periodista pero quiere ser detective, y conoces pues todos estos detectives literarios, ¿no? Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Miss Marple, Rodrigo de Baskerville. Entonces, pues mi intención es esa, ¿no? Si a lo mejor mi libro no te gustó, pues sí quiero que sea puerta para leer otros libros. ¡Qué padre! Y pues este libro en particular, Florecimiento, tengo además un álbum ilustrado en colaboración. Lo padre es que las ilustraciones son de Memo Plastilina, que en lugar de dibujar, moldea las ilustraciones y se le saca fotografías. Es sobre una estrella fugaz que cumple. Nosotros sabemos que las estrellas fugaz cumplen deseos. Lo que te cuenta este libro es no desde la persona que pide el deseo, sino desde la estrella fugaz. ¡Ay, qué bonito! Si es un libro precioso, vale la pena. Si no, ¿Y dónde podemos encontrar esos libros? Pues se supone que están pues en la editorial y en librerías de la ciudad, pero igual pues más en corto aquí hay en Arcadia, o más en corto aquí conmigo, pues si quieren ya se los firmaré. El conejo y su amigo en la luna, Elefante tras la pista y Fugaz. Los dos primeros están en este editorial que ahorita se me olvida, que ya compró es Progreso, que ya compré del Vives, y Fugaz está en editorial Pearson.
Y entre Fugaz y estos dos para niños, la editorial Paraíso Perdido sacó una colección de cuentos breves que se llama Instantánea, y precisamente es Florecimiento, que aquí sí no son cuentos para niños, son cuentos de terror, o de suspenso un poco, a lo mejor no es horror tal cual, pero mi intención fue reunir 4 cuentos que tuvieran el cambio o la mutación como eje central. ¿Podemos escuchar alguna parte, algún fragmento de uno de ellos? Pues si están dispuestos a tolerar mi melodiosa voz, sí. Este es de los cuentos que más me gusta, y creo que además es de los cuentos como más cerrados que tengo. Se llama Regalo. Les voy a leer un fragmento nada más. Compré el muñeco de camino a casa de Sara. La salida principal a la interestatal estaba en pésimas condiciones y la desviación me lanzó a uno de los típicos suburbios del norte que gustan de asentarse a pocas millas de la ciudad, pero que procuran mantenerse independientes y solitarios. Eran apenas las 4 de la tarde y un tímido letrero de venta de garage en una de las calles me pareció una opción más tentadora que llegar temprano y encontrarlos en la sobremesa. Bajé la velocidad y seguí los letreros hasta una descuidada casa verde de 2 pisos. Los objetos estaban dispuestos por todo el jardín y algunas personas deambulaban de un lado para otro buscando sus presas. Me uní en silencio pero sin grandes expectativas. A medida que caminaba entre los improvisados senderos, me di cuenta que las cosas eran basura en su mayoría. Elementos fundamentales de algo más grande que no aparecía, aparatos tan viejos que habían perdido sentido. Una situación deprimente. En algún momento me detuve para buscar al dueño de aquello, pero no pude distinguirlo entre la pequeña multitud. El juguete estaba al fondo, completamente fuera de lugar entre lo demás y reclinado a la sombra de un lúgubre mueble, como una pieza de rompecabezas en una caja equivocada. De alguna forma, la figura me recordó a Robbie, a mi propia persona. La figura había extraviado su razón de ser. Tomé el muñeco, pelo naranja, ojos claros, muy pecoso, casi del tamaño de un niño pequeño. Estaba a punto de regresarlo a su sitio cuando una enorme señora en silla de ruedas se detuvo a mi lado y escupió el precio. No supe qué hacer. Sabía que Robbie había dejado atrás los muñecos por los videojuegos, además de que Sara encontraría en un regalo un pretexto para pelear. Intenté una excusa para salir del atolladero y entonces, inexplicablemente, la mujer empezó a toser y a sacudir con cada espasmo su monumental cuerpo. Tomaba aire y se sacudía, tomaba aire y se sacudía, con violencia, una moribunda ballena en un océano de desperdicios. En una mínima tregua estiró su grueso brazo para que le devolviera el muñeco. Miré su rostro abotagado, la mugre en su cuello, los muñones colgantes que habían sido sus piernas. No me sentí con fuerzas, no parecía lo correcto. Saqué con desesperación los $, del bolsillo y volví al coche sin voltear una sola vez. Arrojé el juguete al asiento posterior y encendí el motor. Me temblaban las manos. ¿Por qué estaba tan angustiado? Encendí el aire para combatir el insoportable calor, el radio con la intención de abatir al silencio. Cambié de estación una y otra vez, pero apagué la música, las noticias. Miré el reloj antes de ponerme en marcha. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto faltaba para llegar a casa de Sara? Para sentarme en su pringoso comedor y soportar sus molestos comentarios. Creo que deberías matarla, Brett, dijo el muñeco desde atrás. Matar a la gran puta. Se había sentado como lo hacen los niños, la espalda recta, las piernas muy derechas y las manos abiertas a los lados. No alcanzaba siquiera la orilla del asiento. Y llevarte a Robbie contigo. Llevártelo lejos. Me gustó mucho ese cuento creo que fue mi favorito de Okay. Florecimiento. Y quiero que si nos puedes decir si era tu intención, porque a la vez siento que tiene un poco de psicológico, como de si el muñeco realmente hablaba, porque Sara, ¿verdad? Sara no lo escuchó. Entonces, ¿realmente hablaba solo con los que estaban dispuestos a escuchar? ¿Las personas se reflejaban en el muñeco expresando sus deseos más siniestros? ¿O qué era lo que realmente pasaba? Pues es un cuento muy particular y muy íntimo en el sentido de que
reflejó o exorcizó demonios que en su momento tenía en la cabeza. Hubo alguna vez, hace mucho tiempo, olvidado, hubo una persona de la que estaba enamorado, una persona con la que había planes como de hacer una vida como más formal, y pues esa persona como que no tenía los mismos planes, o sí los tenía, pero alguien más se le atravesó y decidió ponerme los cuernos, y en su momento me dolió muchísimo, y de alguna manera escribir este cuento fue sí exorcizar y poner en el muñeco todas esas cosas que yo a lo mejor no me había atrevido a decir, ¿no? O a soltar. Y de alguna manera, pues Brett también está pasando por esta situación, ¿no? Es un divorcio, está el problema con su hijo, que esta mamá no lo deja como aterrizar, y sí esta figura del muñeco pues es como un ente, una figura que está más cercana a las víctimas, ¿no? Al dolor. Y pues sí tiene mucho de psicológico, incluso el final del cuento pues de alguna manera también refleja pues esta situación que uno tiene que aprender a pues dejar ir, ¿no? Sí. Cabe mencionar que ese no es el final del cuento, ese es más o menos mediación. Entonces si lo quieren leer, está en el libro Florecimiento de Rogelio Vega. Este está aquí en Arcadia Fusión Cultural, es Hospital 516 a unos pasitos del Cal. De hecho pueden venir y tomarse un café, y este libro está aquí en Arcadia. Ya si alguien quiere comprarlo, bueno, ya que me contacte, pero aquí lo pueden leer totalmente gratis, se toman un café, se sientan o escuchan a Dana mientras están. Y ahora, como ya sabemos que no todo puede ser tan bonito, Roger nos va a contar una anécdota paranormal. Una anécdota paranormal. Creo que la anécdota paranormal individual más cercana que tengo, hubo una temporada donde mi papá es ingeniero, y todos los ingenieros tienen una fascinación por los relojes que traen calculadora, ya Rillo me va a decir, y hubo una temporada donde los Casio eran como los modelos, como bonitos, traían su calculadora y agenda, y me regalaba, pues a lo mejor como cada año, cada 2 años me iba cambiando el modelo. Y una vez no encontré el reloj. No encontré, lo busqué en cajones, lo busqué en la mochila. Normalmente tiendo a ser una persona pues relativamente ordenada, que sabe dónde están sus cosas, y no lo encontraba. Incluso hasta abrí mi cajón de ropa por si se hubiera caído y nada, no aparecía. Y se me ocurre bajar en la noche a tomar agua y a ver si está en la cocina, y el reloj está en una silla, pero está equilibrado en esta barrita de atrás, en la carátula, lo cual es pues prácticamente, o sea, se te puede caer el reloj, se te cae al piso, pero no puede caer en equilibrio. Sí. Y entonces, en ese momento fue en el que dije, ay güey, ¿qué pasa en mi casa? A veces escuchaban ruidos o cositas así, pero yo creo que ahí fue donde dije, pues a lo mejor sí hay algo más, ¿no? Normalmente, pues cuando mis papás viajaban y eso, nos quedábamos solos, mi hermano y yo, y pues sí te empieza como el run. Sí. Y entonces, en este tipo de situaciones sí fue donde dije, caray, eso, de hecho nunca se lo conté a mi hermano porque sabía que eso era un detonante así como, si le digo eso ya no va a dormir nunca en la noche. Ajá. Pero creo que es lo que más fuerte me ha pasado. A mi mamá sí le pasaron más cosas. Mi mamá estudió medicina y fue a la fosa común y tenía que sacar los huesos y todo el rollo para practicar. Y entonces ella se lleva el cráneo, lo limpia, y es un cráneo pues, aparentemente muy bien formado, y se le ocurre ponerle Camilo por Camilo VI. Y lo tienen ahí en su cuarto y empiezan a hablar así como, bueno Camilo, ya nos vamos, cuidas la casa. Ajá. Bueno Camilo, ya. Y entonces a partir de ese momento se empieza a prender la luz, la puerta se azota, ellas están durmiendo y sienten en la cama cómo se acuesta. Ajá. Y alguna vez una de sus amigas se mete al cuarto para usar un suéter de mi mamá, y cuando la chica agarra el gancho, siente literalmente la mano que se le pone encima. Ajá. Y luego, por ejemplo, el vecino de arriba vive en un departamento, se emborracha y se confunde con la puerta. Ajá. Y al rato, y lo empujan tan fuerte que el otro día baja la mamá y le dice, oiga, lastimaron a mi hijo, ¿no? Sí. Y en las noches esa puerta se abre y se cierra, o las luces se encienden, y ellas un poco en broma le dicen, Camilo, apaga la luz, y la luz se apaga. Y la gota que derrama el vaso es que está mi mamá, mi tía,
y el novio de mi tía, el que va a ser después mi tío, van a comer y mi tío prepara unos camarones, compran 30 camarones y lo dividen en porciones y a mi mamá se le ocurre decirle, pero también ponle a Camilo. Y mi tío dice, sí, le voy a poner su plato, pero que lo agarre él y lo deja en el centro. Ajá. Y entonces, cuando están comiendo el plato, se mueve hacia un lugar. Y entonces ya ahí mi tío así como le explota la cabeza y empieza pues a decir que sí, que tienen algo, pero pues no tiene nada. Y pues le cuentan a mi abuelita se pone ya nerviosa y cuando termina mi mamá la carrera, mi abuela entierra a Camilo. Pero obviamente nosotros nunca nos ha dicho dónde, pero lo enterró en el patio de la casa de mis abuelos. Y con eso Con eso ya se quedó, ya no pasó nada, ya Camilo ya no siguió a mi mamá a otras casas y nosotros no heredamos a Camilo. Aunque hubiera sido padre heredar un cráneo con fantasma, creo que hubiera sido interesante. Pues, no sé, a lo mejor depende, ¿no? Si eres el vecino o la amiga de tu mamá, pues ahí creo que no está tan no es padre. agradable, pero pues bueno, está chido que alguien te cuide, ¿no? Está padre decir, ay, apaga la luz y que... Apaga la luz, Camilo, cierra la puerta. Sí. Pero, bueno, con esa bella historia de terror nos despedimos. Espero que les haya gustado. Nos despedimos. Gracias, Dana. Gracias a Rillo Rillo Cobalto en los controles. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda, si quieres escuchar el programa en vivo, está todos los jueves a las 8 de la noche a partir de culturaradial.com. Y días posteriores ya es cuando se suben los videos, estas cápsulas cortas que vemos y escuchamos también en Spotify, pero en vivo todos los jueves a las 8 en culturaradial.com.